Bueno, a ver. Bueno, nos vamos a ir en estas historias de la Argentina secreta Rosario, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Año 1860. Los protagonistas no son argentinos, pero la historia tiene que ver con la Argentina. Y vamos a contarles de lo que se llamó en ese momento el Árbol de la Libertad. El Árbol de la Libertad. Usted dirá, ¿cómo es esta historia? Ahora se la cuento. Este hombre que está viendo ahí es un austríaco que se llamó Alois Tabernig, austríaco. Había nacido en su país, por supuesto, Austria, en el año 1829. Luego llega a la Argentina en el año 1860. Después de una estadía corta en la ciudad de Buenos Aires, va a Rosario. Pero atraído por el empuje que comenzaba a mostrar la colonia Esperanza, se trasladó a esa ciudad santafesina en el año 1864 y abrió ahí una herrería. Se había casado Alois con una mujer con quien había tenido 3 hijas, Regina, Magdalena y Catalina. Sin embargo, su mujer murió y él debió quedar a cargo de las 3 niñas. Pero esa doble función, la de papá y mamá, no le impidió soñar con alguna vez volver a enamorarse para formar una nueva familia. Y así fue que ocurrió. Pero este aquí, que Alois era católico, practicante, y conoció a Esperanza, una joven protestante. Claro. Magdalena Moritz, 18 años menor que él, se enamoraron y al poco tiempo él le propone matrimonio, algo que para la época era imposible. ¿Por qué era imposible? No por la diferencia de edad, sino porque uno era católico y el otro era protestante. Claro. Estamos hablando de 1860, muchachos, ¿no? Tratemos de poner la cabeza en esa época. Por ejemplo, no existía el registro civil ni el Código Civil, hablamos del año 1867, y un diario de la época dice que el cura se opuso a celebrar el matrimonio, diciendo que si la novia era protestante y el hombre era católico, ¿cómo iban a casarse? Bueno, eso era lo que se pensaba en la época, ¿verdad? Sin embargo, otra versión dice que el motivo del párroco era de índole personal. Algunos de los colonos que iban a misa los domingos a la iglesia frente a la plaza dejaban sus arados y sus herramientas necesitados de reparación en la herrería de este hombre, frente al templo, mientras asistían al servicio religioso. Los martillazos incesantes del austríaco sobre el yunque ponían fuera de sí al sacerdote que estaba celebrando la misa y por lo tanto se había enfriado las relaciones entre él entre él y el hombre, el herrero. Bueno, en vano fueron los ruegos del novio y la intervención de otros vecinos a favor de Alois para poder casarse, quien por su inteligencia como fabricante de arados y por su carácter jovial era muy querido por los vecinos. José Luis Iñiguez, expresidente del Centro de Estudios Históricos de las Colonias en Esperanza, cuenta que a las 5:30 apareció el novio con traje dominguero llevando a la novia fuertemente del brazo, como diciendo, ¿nos metemos a la iglesia o nos metemos a la iglesia? Y se terminó la historia. Ante esta situación, que parecía no tener una resolución favorable, Alois recordó una vieja tradición alemana y con permiso de la municipalidad plantó un árbol muy alto. Ahí vemos la placa que está en el árbol actual. Plantó un árbol muy alto que estaba exactamente entre la iglesia católica y la iglesia protestante del pueblo, ¿no? Entre medio de la distancia de estas dos puso el árbol. ¿Y qué decía el árbol? Decía, este es el árbol de la libertad. Después, de acuerdo con los padres de Magdalena Moritz, notificó a todos los vecinos de Esperanza invitarlos a reunirse el domingo a la tarde en la plaza, donde se tratarían importantes asuntos para la colonia, entre ellos ese asunto. ¿Se puede casar o no? 5:30 de la tarde apareció Luis, el novio, con traje dominguero, llevando a la novia. La cuestión es que ante ello pidió a los presentes que fueran sus testigos para tomar como esposa a Magdalena, asegurando que los hijos que nacieran serían considerados legítimos y reservándose el derecho de celebrar en la iglesia el acto tan pronto como lo permitiese el señor cura. Sí, había un problema personal ahí. Cuando parecía que el amor se iba a imponer sobre la religión, al día siguiente el cura se presentó en la casa de los novios para notificarles que estaban en pecado, ya que el matrimonio no tenía validez. Y eso fue al día siguiente, o sea, me da cómo fue. Se terminó. Alois, que tenía muy en claro que su decisión ya no tenía marcha atrás, le dijo, padre,
No trate de enemistarme con mi esposa, ya que para mí la familia es lo más importante. Finalmente, el obispo de Paraná debió reconocer el matrimonio y tiempo después la pareja se casó en la iglesia de Esperanza Hermosa. Con Magdalena Moritz, bueno, tuvieron 3 hijas más mujeres y 3 hijos varones. Bueno, hermosa historia. Yo me pongo en el lugar de la creencia y de la cuestión social y cultural de la época. Ese momento. ¿No? Y claro, hoy en día son cosas que son inadmisibles, ¿no? Porque la verdad que... y que ya no pasan hoy, por supuesto. Claro, pero imagínate en ese momento. Matrimonios hemos visto hasta de, por ejemplo, yo tengo una pareja amiga que él es católico, católico activo y ella es evangélica activa. ¿No? Y se casaron por iglesia, pero cuando hay reuniones en la casa, se reúnen, cuando hay reuniones, por ejemplo, de una parroquia, ella no participa de la reunión. Claro. Claro, se respeta cada uno su... Pero, digamos, no hay cuestión de decir, che, no vengas acá con... No. Y cuando ocurre lo contrario, él tampoco participa. Pero digo, hace un montón de años que están casados, muchos años, con hijos y todo. Digo, lo que era la cuestión social de la época, ¿no? Para mí que la bronca era con el ruido, ¿vos sabés? ¿Vos decís? ¿Vos sabés por eso se la estaba haciendo tan difícil. ¿Vos sabés que para mí era por el ruido? Porque antiguamente el silencio tenía que ser sepulcral, digamos, en una celebración. Por eso los chicos los sacaban afuera cuando empezaban a llorar. Hoy en día los chicos corren, bueno. Y si el tipo hacía ruido y le molestaba, era por ahí la cuestión. Qué historia que nos trajiste. Buenísima. Gracias. Cuídese. Sí, usted no haga también. ruido.